Bueno, a continuación veremos un ejercicio para calcular el endeudamiento de una empresa y el pago de sus respectivos dividendos. ¿Ya? La empresa Tesla genera un flujo anual actual de 10.000 pesos. Para los siguientes periodos se estiman que los flujos pueden crecer un 25% por un escenario, mientras que pueden llegar a decrecer un 40%. Dentro de las formas de financiamiento, la empresa cuenta con una deuda de 2.500 pesos con vencimiento T1, o sea, se refiere al periodo 1, y otro compromiso adicional de 4.500 pesos con vencimiento T2, periodo 2. Y los pesos de cada estado son 0,4 y 0,5. El dividendo máximo a pagar es de 1.000 pesos. En el periodo 1, los excedentes de flujo caja se invierten a la tasa libre de riesgo. ¿Qué tenemos que calcular? Estime el valor de la empresa, deuda de ambos periodos y patrimonio. Graficar los flujos, identificar qué ocurre con el valor de la empresa, las deudas y el patrimonio si el dividendo aumenta en un 50%. ¿Qué recomendamos a continuación? Lo más recomendable es ordenar todos los datos que nos entrega el ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, me dice que mi flujo actual es de 10.000 pesos, ¿cierto? Que sube en un 25%, puede aumentar en un 25% y decrece en un 40%. Mi deuda 1 sería de 2.500, que corresponde al periodo 1. Mi deuda 2 con vencimiento T2, que corresponde al periodo 2. Me dice que los pesos de cada estado son 0,4, 0,5, ¿cierto? Y mi máximo dividendo a pagar es de 1.000 pesos. ¿Qué hacemos? Estadística. Acá tengo los 10.000 pesos, que es de mi flujo actual. Dice que puede aumentar y puede decrecer, ¿cierto? Mis pesos estados, que son 0,4, 0,5. Siempre tenemos que dividirlo así. Nos pueden modificar estos datos y se ponen acá. Los 10.000 pesos me dicen que pueden aumentar en 25% y pueden decrecer 40%. A los 10.000 pesos les calculamos el 25% y nos da 12.500, ¿cierto? A los 10.000 pesos calculamos el 40% menos y nos da 6.000 pesos. Me dice que la deuda del primer periodo es 2.500. Deuda del primer periodo, 2.500. Mi máximo dividendo y mi máximo dividendo. En este caso es el primer periodo, por lo tanto ocuparíamos esta deuda. Acá, el flujo, la deuda y el dividendo. En este caso el flujo no nos alcanza para cubrir la deuda y el dividendo, por lo tanto nos queda un excedente de 9.000 pesos. Acá en el flujo 1.1 el flujo es de 6.000 pesos, nos alcanza para cubrir la deuda y nos alcanza para cubrir el dividendo, por lo tanto nos queda un excedente de 2.500. ¿Qué pasa con esos excedentes? Quedan para el flujo siguiente. ¿Cómo calculamos el flujo siguiente? Igual que el anterior, siempre dividimos 0,4, 0,5, 0,4, 0,5. A esos 12.500 de nuevo volvemos a calcular el 25% cuando aumenta y calculamos el 40% menos cuando disminuye. Acá lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo quedaría acá? Acá la diferencia es que no ponemos el dividendo, solamente ponemos la deuda del periodo 2. Acá vamos a marcar con otro colorcito la deuda del periodo 2 y el excedente del mes anterior, ¿cierto? Acá lo mismo, acá calculamos a los 12.500, le restamos el 40% menos, nos quedan 7.500, el excedente del mes anterior y la deuda correspondiente al segundo periodo. Acá exactamente lo mismo. A los 6.000 pesos les calculamos el 25% más, nos quedarían 7.500. El excedente que nos quedó del flujo anterior, que serían 2.500, y la deuda de 4.500 pesos, que sería del periodo 2. Acá exactamente lo mismo. A los 6.000 pesos les calculamos el 40% menos, nos quedarían 3.600, el excedente del mes del flujo anterior, y la deuda de 4.500 pesos, que es del periodo 2. Una vez teniendo todo esto, recién podemos calcular el valor empresa, la deuda para ambos periodos y patrimonio. Acá de nuevo, para mi orden, recomiendo, claro,
Esta es la deuda del periodo 1 y la deuda del periodo 2 para no olvidarlo. ¿Cómo calculamos el valor de empresa? ¿Cómo calculamos el valor de empresa? El valor de empresa debemos tomar en cuenta cada flujo correspondiente, ¿ya? Y el precio de retorno, que sería en este caso los 0,4 y el 0,5 que nos indica el ejercicio, que sería una medida de riesgo de un retorno esperado, ¿ya? Acá nos quedaría entonces mi valor de empresa, quedaría mis 12.500 por 0,4, ¿cierto? Más los 6.000 por 0,5, más los 15.075 por 0,4 y 0,4, más los 7.500 por 0,5 y 0,4. Debemos seguir el orden del árbol. Acá, por ejemplo, lo mismo, quedarían los 7.500, seguimos en la misma suma, por 0,4, 0,5, más los 3.600 por 0,5 y 0,5. Me daría un total de 14.400 pesos el valor de mi empresa. El valor de la deuda 1, aquí corresponde a la deuda del primer periodo, que serían los 2.500 por el retorno esperado de 0,4 y 0,5. Bien, quería 2.500 por 0,4 más los 2.500 de mi deuda del primer periodo por 0,5, que es mi retorno esperado. La deuda del periodo 1 quedaría que son los 4.500 por 0,4 y los 4.500 por 0,5. Mi deuda del periodo. ¿Cómo quedaría la deuda del periodo 2? La calculamos de inmediato. Nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría Entonces, ¿cómo calculamos el valor de la deuda número 2? A continuación, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo la calculamos? Nuestra deuda del periodo 2 eran 4.500 pesos. Claro, eso debemos multiplicarlo por cada precio de retorno que nos indicaron en el ejercicio. Nos quedaría que los 4.500 pesos multiplicado por nuestro, acá nos vamos a marcar ya, los 4.500 pesos multiplicado por 0,4 más 4.500 pesos por 0,4, 0,5 más 4.500 pesos multiplicados por 0,5 por 0,4 y 4.500 por 0,5 y por 0,5. Siempre debemos mantener esta orden, siempre en esta posición, ¿ya? Eso nos da los 3.665 pesos. Luego de tener el valor de deuda de ambos periodos, podemos calcular la tasa de descuento. En este caso sería la deuda del periodo 1 dividida la deuda del periodo 2 menos 1. Eso nos daría el 11,1%. ¿Qué hacemos con eso? Ese 11,1% nos indica acá en el ejercicio. Dice, el dividendo máximo a pagar es de 1.000 pesos. En el periodo 1, los excedentes del flujo de caja se invierten en la tasa libre de riesgo. O sea, en el primer flujo nos quedó un excedente de 9.000 pesos, el cual fue transferido al flujo siguiente. ¿Qué hacemos entonces? Acá nos dice que la tasa de descuento será aplicable a eso. A los 9.000 pesos sumamos el flujo 2, que serían los 15.000 pesos, más el excedente, a eso le queda por 1,